apoyo de Indecap. Para un negocio completo, apóyese en Indecap. FiberTech de Tigo Business. Les habla María Dolores Arias y me acompaña Chepe Ascoli. Muy buenas noches, Buenas Chepe. noches, María Dolores. Buenas noches, Radio Escuchas. Y ya estamos aquí en Más Negocios, en nuestros jueves de empresas familiares, en el cual vamos a estar hablando de un tema muy importante que son las asambleas y que ya viene este tema. Los primeros 4 meses del año. Los primeros 4 meses del año hay que hacer estas asambleas. ¿Y en qué consiste? Y esto es algo que es muy olvidado. Y de eso vamos a estar platicando en ya en el contenido de nuestro programa, pero quiero que arranquemos con estamos en este mes en el cual pues se habla mucho del amor y la amistad y todo este tema de sentimientos de fraternidad, y me gustaría que en nuestra llave maestra hablemos acerca de los pros y los contras de hacer negocios con la pareja. ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son esas dificultades que podríamos encontrar de hacer negocios con nuestra pareja? Así que vayamos a la llave maestra. Más Negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos, y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. Bueno, muchos dicen que no hay nada como trabajar, que todo quede en familia y trabajar con la familia, y que esto que tiene muchas ventajas, pero como todo lado de una moneda tiene la contraparte. Entonces, una de las ventajas que tiene el hecho de trabajar con la pareja, hacer un negocio, iniciar este negocio con la pareja, es que pues no hay problema de confianza, creería yo. En tu experiencia, no es uno de los beneficios o algo de lo positivo es que se tiene confianza en el socio, se confía en el socio. Exacto. Y es una confianza, voy a decir, casi a ciegas, lo cual es, en mi opinión, muy bueno, siempre y cuando, sin embargo, sí se definan reglas. Porque Claro. si no, la confianza por áreas grises puede desintegrarse en cualquier momento. Otra cosa es que existe la empatía. Cuando los matrimonios comparten muchos puntos de vista, entonces tienen mucha empatía, se apoyan el uno al otro, hace que esto permite que sea más fácil superar esos baches que van a haber en el negocio. Sí, y yo creo que aquí una de las cosas fundamentales es que tenemos el mismo objetivo, la misma visión, sobre todo en lo que se relaciona con la educación y en alguna medida absorción de la siguiente generación al negocio. Y se da por hecho, se da por hecho también que trabajar en proyectos en conjunto va a profundizar esa relación o ese vínculo y que fortalece la relación de pareja. Y creería aquí que dependerá de cómo se lleve a cabo ese proyecto. Sí, insisto en reglas claras. Por ejemplo, tenemos que ponernos de acuerdo que si mi esposa dice A y yo digo B, ¿cómo vamos a definir si es A o es B? ¿Cómo resolver con esas diferencias? Sí, que no necesariamente son conflictos, sino puntos de vista, pero tenemos que decir cosas como: las discutimos por 2 horas y si en 2 horas no nos ponemos de acuerdo, pidamos la recomendación de un tercero. Y que eso sean reglas establecidas por
por ambos. Si no sería una eterna, Un eterno empate, llamémoslo así. Y una eterna Discusión. y que entonces ahí sí podría subir a una discusión Sí, y que al final hasta en un lío. y en un problema y al final no se tomó la decisión que se debía tomar. Y Es entonces el problema que había que resolver ya no es ese, sino es uno mayor. Es correcto, es correcto. Entonces, eso de reglas claras, aún en pareja, aún en empatía, aún teniendo la misma visión, etcétera, las debemos establecer. Que por eso entonces dice que lo feo es, o lo que no todo es color de rosa, es que existe una línea muy delgada y que si no se tiene el cuidado, los negocios de los problemas del negocio, por un lado, no se resuelven, pero lo otro que hemos hablado, se llevan al plano personal y se llevan a la casa. ¿Sí? Y entonces comenzamos con cosas como, ya no me querés. O no lo voy a invitar al cumpleaños que me dijo mi mamá que fuera, Sí. porque nos peleamos en la oficina. No quiero Correcto, que ni vaya sí. al Sí. cumpleaños. Es más, prefiero no ir para no seguirte viendo la cara. Digo, lo Ajá. estoy poniendo muy grosero, Claro. pero así es. Entonces, reglas claras y decir, parte de las reglas claras es, salimos de la oficina y dejamos de hablar de negocios. Y es bien complicado, pero Súper, aun cuando exista. Ajá, eso es crear ese hábito entonces. Sí. Y casi que nos estamos peleando como socios Ajá. y nomás nos metemos al carro y Al estamos en la auto. sonrisa. Dirían descompresionar. Sí, sí, sí. Y por favor, muy en cuenta, debe ser tomado el punto de que no hay que meter a los hijos en esas discusiones de pareja. Como esa cuña o esa palanca de... Es que fíjate que Juanito, que te consta que es muy buen estudiante, es muy sereno, dice tal cosa, que es lo mismo que yo digo. Por lo tanto, tú estás cerrado. Claro. Y no utilizarlos. Y otro es en cuanto a la falta de diversificación financiera. Y esto es a que los ingresos vienen del negocio y ambos ingresos vienen del negocio. Entonces, esta es una situación que hay que tomar en cuenta. Sí, María Dolores, pero de vuelta tomando en cuenta el rol. Si tú tenés 50% de las acciones y yo 50% y somos marido y mujer, somos accionistas en 50%. Pero si yo soy el gerente general y tú la gerente de finanzas o al revés, adentro de la empresa jerárquicamente yo soy mayor que tú o tú mayor que yo y nos debemos de respetar. Así es, pero mi punto aquí es que si a la empresa le va mal a los Así. dos ingresos. O sea, no Eso es correcto. No es de que yo te Si echo la quebramos, UPA. quebramos los dos. Exacto, no es de que yo te echo la UPA en lo que enderezas la empresa. Eso es correcto. Y Eso es eso hay correcto. que tenerlo muy claro. Hay que tenerlo muy claro y eso me lleva a decir lo siguiente. Ante una dificultad económica que se está viendo, debemos de decidir que uno de los dos se vaya a buscar chamba afuera. Para lograr hacer esa UPA. Esa UPA que dices, tú decís, sí. te echo el Sí. hombro en lo que levantamos la Sí. empresa. ¿Y quién es el que se va? Eso Bueno, también es otra al decisión. primero que le dan chamba o al que le ofrecerían más salario. Que no es necesariamente lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, hay cosas ahí que se tienen que... Pero lo que sí es cierto es que en negocios es más fácil discutir que en pareja, emocionalmente hablando. Entonces, muchos de los pininos que hacemos discutiendo negocios nos sirven también para tomar decisiones en pareja, ya en el ámbito emocional. O sea, al final el negocio te está entrenando para hacer esas Sí. negociaciones ya en el ámbito personal. Sí, es más, yo conozco bastantes parejas que en el negocio se dicen Doña María Dolores y Don Chepe. Para hacer esa diferencia. Sí. Para Sí. psicológicamente, Sí. mentalmente entender. Me voy acostumbrando a eso, ¿verdad? Ok. Y otro de los temas es que a veces suena complicado, pero a veces pasan demasiado tiempo juntos. Sí. Y que entonces dicen, ¿y entonces qué le voy a contar? Sí. O dónde está ese enriquecimiento, o cómo solventar esto. Yo creo que una de las mejores fórmulas que he encontrado es la pasión por el servicio al cliente. Entonces no es que tú tenés un punto de vista y yo otro, sino que ambos tenemos el punto de vista de servir al cliente.
Y como las necesidades de la clientela cambian día a día, nos vamos adecuando y sacar eso a discusión. ¿Has notado que doña Juana, si es un negocio donde conozco a los clientes bien, que antes venía 2 veces por semana, ahora solo viene una? ¿A qué crees que se debe? Pues la secretaria me dijo tal. Esas discusiones enriquecen, María Dolores, enriquecen muchísimo. Yo me acuerdo que estaba yo viviendo en Estados Unidos a principios de los 90, cuando por primera vez se dio el cambio, estaba en industria de alimentos, y se dio el cambio que la mayor competencia del supermercado ya no eran los supermercados, sino las comidas rápidas. O sea, tú como masa alimentaria comprabas más en comidas rápidas, en plata, que en el súper. Alimentos para preparar. Sí. Qué interesante, porque no lo hubieras pensado como una competencia. Es correcto, entonces imagínate qué lindo. Entonces vos decís, ¿hacia dónde crees que va esto? Entonces los supermercados comenzaron a tener esas islas de comida preparada. Y ahora tienen su parte de comida rápida que tú puedes comprar, e incluso hasta tienen, en algunos lugares hasta mesas tienen. Y sí, en algunos lugares es más gourmet, ya no es preparada rápida, sino que preparada pero gourmet. En fin, ese tipo de cosas creo que son interesantísimas de tomar en cuenta. Y hay que considerarlo. Ahora, ¿y qué pasa? El hecho de estar en el negocio juntos, pero además estamos juntos en la casa, y entonces nos vemos en las 8 horas o 10 horas en la oficina, pero además nos vemos el resto en la casa. ¿Cómo dar ese aire, ese respiro? ¿Es sano buscar ese aire y que tengan también algunas actividades que sean diferentes, los hobbies, no sé? Sí es sano y es casi con natural, fíjate, porque adentro de la empresa, si bien es cierto que nos vamos a ver, bueno, una de las primeras reglas es no nos vayamos en el mismo carro. Ya nos vamos cada uno por nuestro lado, no porque tengamos distintos horarios, sino tenemos distintas actividades. Lo otro es, démonos nuestro espacio profesional. Como yo soy gerente de finanzas y tú sos gerente general, pues tú irás a la sesión de los gerentes generales de los martes y yo a la de gerentes financieros de los miércoles. Y tendré mis sesiones de finanzas y las tuyas de otro. Y después las platicamos como junta directiva, las platicamos como en una sesión como de socios. Coordinación. Es correcto. Pero démonos nuestro espacio. No solo, o sea, tanto en el ámbito profesional, o sea, tanto en el negocio como en la familia. Como en la familia. Sí. Por ejemplo, es muy lindo eso de que se turnen para llevar a los niños al colegio, por ejemplo. Como harías igual si trabajas en diferentes empresas. Así es, digamos, el más cercano o el que no tiene compromiso tan temprano, o al contrario, el que tiene compromiso temprano para poder llevarlos. Claro, y entonces es darse esos espacios que permitan que no se sientan como ahogados no solo en la relación, sino también en el trabajo. ¿Cómo pues no? Estas son algunas de las recomendaciones de tener. Más fáciles de decir que de hacer, ¿verdad? Ah, sí, y que requieren, por ejemplo, lo que dijiste, eso de ya me imagino yo peleándome con mi pareja, me subo al carro y ya sonriendo. Ahora me río. Sí, o sea, yo me imagino, ¿qué tal estás? Sí, yo me imagino descompresionando, pensando en otras cosas y ya después. Sí. Y tal vez es lo que haría si me subo al auto y le digo, tuve mal día, tengo que bajar revoluciones. Sí. ¿Verdad? Y hasta podemos decir, mira, el día de hoy nos fue mal, como tú sabes, porque eso sí lo vamos a saber ambos. Entonces, pasémonos tomando una taza de café, pero ya que rompas la barrera del trabajo. Claro. Bueno, vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos acerca de las asambleas. Muchas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Estamos transmitiendo a través de libertopolis.com y también transmitimos por facebook.com/Libertopolis. Muchas gracias a quienes ya comparten nuestra transmisión. Cuando regresemos hablemos acerca de las asambleas generales. Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. Continúa con nosotros ingresando a nuestras redes sociales.
Encuéntrame en Facebook como MDA30. Me pueden encontrar en Facebook como facebook.com/JJLiber. Agréganos a tu Facebook. Si querés probar la mejor carne del mundo en Guatemala, no esperes más. Vení al restaurante Alma. Su negocio está incompleto si usted no aprovecha la capacitación de INTECAP para sus empleados. Llame al 1565 y dele a su negocio todo el potencial. Hágalo ahora. Aquí te esperamos. Para que siempre puedas llevar a tu hogar lo más delicioso, lo mejor de la tierra. En frutas y verduras, hoy, mañana y siempre, La Torre. Aprovecha esta semana el 30% de descuento en ensalada clásica Multifresh Bolsa, precio de oferta $13.90. La Torre. Prepárate para el futuro con las soluciones tecnológicas de Tigo Business hechas a tu medida. Obtén estabilidad y velocidad empresarial con FiberTech, el internet a través de fibra óptica de Tigo Business. Desde 6 megas y telefonía ilimitada por 629 quetzales sin contrato. Para mayor información, marca al 2428-0099 o visita www.tigobusiness.com.gt. Tigo Business, una solución para cada negocio. Más negocios en tu smartphone. En Facebook Más Negocios y en Twitter @MásNegociosL. Agréganos. Saber qué es el Libercoin, ¿qué es el Libercoin? ¿Qué es el Bitcoin? ¿Qué es el Bitcoin? ¿Cómo funciona? Y no solo el Bitcoin, ¿qué son las criptomonedas? Porque el Bitcoin va más allá de eso. O sea, el Bitcoin es un tipo de criptomoneda y quieres saber de cuáles son las criptomonedas, qué son, cómo funcionan, qué es el blockchain, qué es el Bitcoin, como una de estas criptomonedas, qué se puede hacer, para qué sirve, qué puedo comprar, cómo puedo invertir y cómo funciona. Todo esto se va a estar platicando o se va a estar, lo puedes aprender en el seminario de Libercoin, el próximo seminario que tiene Libercoin, que son el seminario de Bitcoin. Lo va a estar dando Ariel Aguilar, quien es director de la Fundación Bitcoin Argentina, el próximo 12 de marzo. Así que reserva 12 de marzo de 8 a 5 de la tarde en el Hotel Courtyard de Marriott. Ahí está, va a ser este seminario sobre Bitcoin. Si tú compras tu boleto antes del 25 de febrero, tienes un descuento. Así que puedes aprovecharlo. Esto incluye pues el material, incluye el coffee break y también el almuerzo. Así que los boletos ya están a la venta en Todo Ticket y también puedes entrar a libercon.gt, así de Libercon, de conferencias, libercon.gt. Ahí está toda la información para que pues aprendas. Si estás interesado, si te llama la atención esto del Bitcoin, pues ahí está toda la información para que vayas a esta actividad el próximo 12 de marzo. Y regresamos a Más Negocios y estamos platicando con Chepe Ascoli respecto a las asambleas generales. Chepe, quiero agradecerle también a Diego Omar. Saludos a Diego, que tengas una muy buena noche y gracias a quienes están compartiendo la transmisión. Chepe, hablamos la semana pasada de los consejos de administración y hoy vamos a hablar acerca de las asambleas generales porque a principios de año hay una disposición que indica que las empresas se tienen que reunir. Bueno, no las empresas, los accionistas se tienen que reunir. Sin embargo, esto es algo que pues no muy se hace o no muy se sigue. Y la pregunta es, ¿qué son estas asambleas generales y cómo hacerlas y por qué hay que hacerlas? Ok, primero quisiera recomendar para quienes no lo hayan hecho, y la mayoría de personas, la mayoría de empresarios no lo hacemos, es darle una mirada al Código de Comercio. No estoy diciendo necesariamente estudiarlo, aunque eso sería ideal, pero por lo menos saber qué es lo que está contenido en el Código de Comercio. Y voy a leer precisamente, que es el artículo 132,
que dice Asamblea General. Es aquella conformada por los accionistas legalmente convocados, ya me voy a referir a eso después, y reunidos. Es el órgano supremo de la sociedad y expresa la voluntad social en las materias de su competencia. Y hay dos tipos de asambleas generales, las ordinarias y las extraordinarias. Y usualmente nos vamos a regir por las ordinarias, con algunas excepciones que mencionaremos posteriormente. Pero, habiendo dicho eso, lo importante desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista jurídico, es importante, María Dolores, que se tengan las asambleas generales de accionistas. Y tal como tú dijiste, usualmente no se tiene. Y después está uno inventándose llenar las actas correspondientes de los últimos 27 años. Porque en muchas empresas ni siquiera existe el libro de accionistas. Para empezar. Sí, ni siquiera se ha mandado a ¿cómo se llama? ¿A qué se dice? A oficializar, a aprobar. Y es importantísimo. Y ya a medida que vayamos avanzando, y si hubiese gente que quisiera hacernos preguntas, estamos a la orden, porque a medida que vayamos avanzando vamos a ver las implicaciones que esto puede tener. Esto quiere decir el no hacerlas. Claro, porque uno diría, bueno, pero alguien te podría decir, es que solo somos mi hermano y yo. Sí. Somos dos. Sí. Y nos vemos todo el tiempo y todo el día estamos platicando. Y además siempre nos ponemos de acuerdo. Así es. Entonces, todas las decisiones las hemos tomado en conjunto. Pues jurídicamente hay que escribirlas. Las asambleas generales de accionistas se reunirán. Aquí viene el primer punto. Se reunirán. Por lo menos. Este es el artículo 100. Comencé en el 132. Okay. Ahorita estoy ya brincando. Y ahí empieza todo lo que es referente a asambleas. Pero aquí precisamente dice, la asamblea ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los 4 meses que sigan al cierre del ejercicio social y también en cualquier tiempo en que sea convocada. En otras palabras, entre enero y abril hay que celebrar una asamblea general ordinaria. Y si querés, la razón más convincente es que así lo dice la ley. Ajá, ok. Entonces, el primero, entre enero y abril hay que hacer esta sesión ordinaria. ¿Y para qué? O sea, ¿qué vamos a hacer ahí? Ok, contiene. Primero, tal vez debería decir que la carta magna de las empresas es el acta de constitución de la misma. Uh-huh. Entonces tú haces, cuando formas una empresa, tu acta de constitución. Y ahí en el acta de constitución vas a poner muchas cosas que después se van a tener que ver en la Asamblea General de Accionistas. Una de ellas, por ejemplo, puede ser lo relacionado con a qué le vamos a llamar mayoría. Claro. No me voy a meter a eso ahorita, pero esa es una. Pero las asambleas ordinarias tienen que, número 1, discutir, aprobar o improbar el estado de pérdidas y ganancias, el balance general, el informe de la administración y, si hubiese, el informe del órgano de fiscalización y tomar las medidas que se juzgue oportunas. Entonces, solo ahí ya tenés varios puntos críticos propios de la administración de una empresa. O sea, por lo menos deben estar estos 3 puntos en la agenda de esa reunión. Sí, y son los estados financieros fundamentalmente, para aprobarse o improbarse. No es nada más que se presentaron. Se presentaron y se aprobaron, porque ahí viene uno de los puntos, se presentaron y entonces los tengo que conocer antes, porque a veces pasa que, es válido que te los den en ese momento y es como cuando ponen, no sé, es como cuando ponen a los diputados a votar por una ley que les acaban de entregar. Bueno, es buen punto.
yo debería conocer los fundamentos. Por ejemplo, ya que aquí se habla del estado de pérdidas y ganancias, que hoy en día ya se le llama estado de resultados. Vendí tanto y gané tanto, eso es importantísimo. Y eso yo creo que casi que cualquiera lo entiende. Después habrán preguntas, y siempre entre los accionistas hay gente más docta que otras en estados financieros. Van a decir, ¿y por qué, hablando de balances ahora, por qué se incrementaron las cuentas por cobrar? Bueno, una respuesta rápida sería porque le vendí al gobierno, ¿no? Claro. Pero esa es una de las preguntas que puede venir y que no todo el mundo lo ve, por cierto. ¿O por qué se disminuyó tanto la caja? ¿O por qué se incrementaron tanto los inventarios? Cuando se están presentando los estados financieros, en este caso los de resultados y los balances, quien los esté presentando también debe de dar no únicamente el dato numérico, sino que los datos derivados de las variaciones. ¿Ok? Y para eso es bien importante, y usualmente así se hace, que el órgano de fiscalización, el así llamado auditor externo, presente los estados financieros. Entonces el auditor externo va a decir, en comparación al año pasado, las cuentas por cobrar se redujeron o se incrementaron debido a esto. En comparación al año pasado, los inventarios se redujeron o se incrementaron debido a esto. Las utilidades, etcétera, ¿verdad? Ahora, si hablamos de una empresa pequeña, donde no hay para empezar, tengo entendido que las auditorías, también hay algunas empresas que están obligadas y otras no, y es opcional para algunas empresas. Pero, por ejemplo, en una empresa pequeña, aquí podríamos hablar de que llegue el contador a explicar, a que les explique todas las dudas que tienen los accionistas. Sí, y se debe hacer, María Dolores, porque precisamente el ser pequeña no evita, voy a sonar grosero aquí otra vez, pero no evita que no puedan haber malos manejos. Es más, a mí me preocupan las empresas muy pequeñas donde el dueño o el gerente general es omnipotente, ¿no? Claro. Me preocupan más que las grandes que tienen muchos controles. Entonces hay que ponerlo en perspectiva y hay que pedirle al contador que lo explique. Y uno debe de preguntar, y por eso es bien importante, no vayas a pensar que no lo escuché, cuando dijiste, bueno, y los estados financieros valdría la pena mandarlos antes, pues lo que usualmente se hace es, puede venir a verlos a la empresa, porque tampoco es bueno que circule esa información a cualquier gente. Máxime que como accionista puedo ser descuidado o puedo dejar un papel mal puesto que sirva para que se malinterprete. Ok, entonces el que esté interesado puede llegar, revisarlos antes de las... Es válido y está en su derecho pedir que ver los estados financieros antes de la reunión. Sí, y es válido también que haga las preguntas correspondientes al contador general, en el ejemplo que tú mencionaste. Quiero llegar mañana a las 3 de la tarde, que por favor me tengan respuesta, que por favor esté el contador para que me dé las respuestas de las dudas que tengo. Ok, y entonces es ahí donde se discute, bueno, se aprueban o no, más que discutir, se analiza los estados financieros que se están presentando. Sí, yo creo que la discusión no es que no deba existir, pero lo importante es, ¿se aprueban o se reprueban? ¿Qué pasa si no se aprueban? ¿En qué momento vamos a ir al corte y cuando regresemos, qué pasa si no se aprueban? O sea, ¿cuáles serían, en tu experiencia, o no sé si ahí si lo dice el código, cuáles serían las causas para no aprobar los estados financieros que presenta la gerencia? Vamos al corte y regresamos. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Síguenos en Twitter. @MD30. Me pueden encontrar en Twitter como @JJLiber. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Por segunda vez se presenta en Guatemala la prodigio del piano Daniela Liebman, con la Orquesta Festival bajo la dirección de Ricardo del Carmen Fortuny, ejecutando obras de Chopin, Schubert y el gran concierto número 1 de Franz Liszt.
Miércoles 21 de febrero, 7:45 p.m., Auditorio Juan Bautista Gutiérrez. Precios reducidos para todos los estudiantes. Apoyamos tus ganas de crecer. Incorpora tecnología para que tu negocio avance a un ritmo más rápido. Obtén estabilidad y velocidad empresarial con FiberTech. El Internet a través de fibra óptica de Tigo Business. Desde 6 megas y telefonía ilimitada por 629 quetzales sin contrato. Para mayor información, marca al 2428-0099 o visita www.tigobusiness.com.gt. Tigo Business, una solución para cada negocio. Libercon de Bitcoin. Escuché acerca que existía Bitcoin, que valía $1 o $2 en el año 2011. Yo todavía no entendía qué era, ni cómo funcionaba o por qué tenía valor. Y la verdad es muy interesante esta moneda por todo lo que representa. ¿Qué son las criptomonedas? ¿Para qué sirven? ¿Dónde se compran? ¿Qué es la minería de criptomonedas? ¿Puedo invertir en Bitcoin? Responda estas preguntas junto a Ariel Aguilar, evangelista del Bitcoin y director de capacitaciones y consultoría de la Fundación Bitcoin Argentina. Hotel Courtyard Marriott, 12 de marzo, desde las 8 de la mañana. Más información, 2308-6868. Organiza Libertópolis. Libertópolis y Más Negocios presentan Más Herramientas. Consejos prácticos para el mundo de hoy. Ser visionario tiene muchísimas ventajas para la empresa como para los miembros del equipo de la empresa. A nivel de la empresa es súper importante porque de eso se trata la sobrevivencia. Si en lo que haces hoy eres el mejor, lo más probable mañana ya no lo vas a hacer porque te va a quitar ese puesto. Entonces lo que tratamos de hacer en este caso es siempre estar un paso o 2, 3 pasos o 4 pasos adelante de la competencia o inclusive innovar sobre lo que ya es innovativo. Y esos te mantienen en un desafío constante crecimiento. Marcos Andrés Santil en Más Negocios. Libertópolis y Más Negocios presentaron Más Herramientas. Más Negocios, lunes a jueves, 19 horas, por libertópolis.com. Para que siempre puedas llevar a tu hogar lo más delicioso, lo mejor de la tierra. En frutas y verduras, hoy, mañana y siempre, La Torre. Aprovecha esta semana el 30% de descuento en aguacate Hass Nacional 2 libras red. Precio de oferta $14.90. La Torre. Más Negocios. Interactúa con nosotros. Lo tuyo son los mensajitos. Manda tus libertextos al 9222. Al 9222. Concierto mañana ya el concierto de Marito está emocionado, va a ir Marito al concierto de Perro Son Popo y El Gordo, así que ahí podemos ir este viernes, mañana 16 de febrero a partir de las 8 de la noche en las 1001 noches, una velada de melodías y versos para enamorarse. Así que mañana a partir de las 8 en las 1001 noches el concierto de Perro Son Popo y El Gordo. Mayor información y compra de boletos, pues entra a 1001, que es 1001, 1001noches.com. Gracias a quienes nos están siguiendo y quienes nos siguen a través de la 102.1 y que nos van escuchando, muchas gracias. Y también nos pueden mandar sus mensajes al 45 85 42 80. Si quieren dejarnos mensajes de voz, bienvenidos. Si quieren dejarnos mensajes de textos, bienvenido. Y también a quienes nos escriben por facebook.com/libertopolis.com. Nos hacen una pregunta, nos quedamos con la parte de qué pasa si no, o si hay causas para no aprobar los estados financieros, y nos hacen una pregunta. ¿El reparto de dividendos en la Asamblea General debe ser sobre el total de la utilidad acumulada del 2017 o se puede decretar dividendos de años específicos, por ejemplo, solo del 2015 y 2016? Ok, gracias por la pregunta. Antes de contestar lo que María Dolores había dicho, vamos a contestar en el inciso 3 del artículo 134, dice específicamente: en la Asamblea General de Accionistas se debe conocer y resolver el proyecto de distribución de utilidades que los administradores deben someter a su consideración. Pero es del año.
O sea, este de ahorita a abril es del 2017. Del 17. Por supuesto que en los estados financieros del 2017, derivado de la utilidad del 2016, se pudieron haber quedado utilidades sin distribuir, porque así se acordó, o por distribuir que no hayan sido pagadas. O sea, esa sería la utilidad acumulada. Pero tal vez no es tanto acumulada, sino que lo acumulado viene de que se dejó de distribuir, porque sí se tienen que, las utilidades se tienen que declarar. Vayamos a las utilidades Vamos a primero. empezar, ajá. Las utilidades se tienen que declarar. O sea, Gané 100. Yo en el 2016 me reuní, vamos a 2017, yo de enero a abril me reuní y ahí tuve que haber declarado, que fue donde aprobé, me imagino, los estados de resultados y digo, está bien esa utilidad, estoy de acuerdo, y entonces quedan declaradas. ¿Se puede decidir que se repartan o no? ¿Y cuánto? ¿Cómo así? Vamos a poner 100 en mi pesos. ejemplo, las utilidades fueron 100. Que entonces se somete a votación de los accionistas. ¿Cuánto se reparte de esos 100? Ah, ok. No necesariamente es el 100%. No, ciertamente en las más de los casos no es el 100%. Bueno, por ley hay una Pero aparte de la reserva, yo puedo tener como política. O como sugerencia, por lo menos, decir, miren, este año vamos a repartir solo el 30%, aunque usualmente hemos estado repartiendo el 60%, debido a que queremos comprar una nueva máquina. Ok, entonces es ahí donde también se presentan todos los proyectos y entonces ya se decide si se invierte en esos proyectos. Sí. Ah, ok. Y el hecho de declarar las utilidades y el hecho de declarar el porcentaje de distribución o el monto de distribución no quiere decir necesariamente que se paguen mañana. Yo puedo decir, tuvimos 100 de utilidades, se declara un reparto de 70, mismos que se van a pagar en esta forma, que no necesariamente es en el mismo año incluso. Porque ahí viene entonces el otro tema que es del flujo de caja. Exactamente. Porque en papel están las utilidades, pero tengo posiblemente muchas está en cuentas cuentas por cobrar. Claro. Exactamente, Ok. sí. Entonces, más que de los años específicos, es que en el 2016, por ejemplo, o en el 2017, cuando se decretaron las utilidades del 2016, se estableció cómo se iban a pagar, lo que se iba a pagar y cómo se iba a pagar. Sí. Y se pudo o no se pudo. Lo que no se vale es, de hecho, es ilegal, es distribuir utilidades anticipadamente. Okay. O sea, yo no puedo decir, te voy a dar 100 pesos al mes a cuenta de las utilidades que voy a tener a fin de año. Claro. Okay. Okay. No sé si quedó clara la respuesta. Y si no, igual nos vuelves a preguntar Sí. y con mucho gusto abundamos en la respuesta. En el caso de que se imprueben los estados financieros o el informe de la gerencia, entonces se solicitan correcciones y se puede fijar, yo eso recomendaría, una nueva fecha para que me den tales explicaciones, y por el momento no es que no se lleve a cabo la asamblea, es que no se toman las decisiones pertinentes a los puntos que me quedan en duda. Y esto es por mayoría. Por mayoría. O sea, por número de acciones. O sea, no es que haya uno que diga que no, aunque tenga el 20% de las acciones. Es correcto, se somete a votación. Y si la mayoría de acciones, porque no es de accionistas, sino de acciones, está a favor o en contra de la decisión que se tome, es la que se... Y esa se tiene que cumplir. Ah, ok. Pero es ahí donde se dice, a mí no me gusta y yo quisiera que esto no se apruebe. Y toda la gente me manda al diablo porque si se aprueba, pues mala suerte de mi parte. Ok. Perfecto. Gracias, nos dice buenísima respuesta. Gracias, Gmar, qué bueno que quedó resuelta esta pregunta. Y bueno, entonces, uno de los contenidos es la aprobación o improbación de los estados financieros. Sí. ¿Cuál es otro de lo que debería ir en esta agenda? Perdón, cuando decías informe de la administración, ¿a qué te refieres? El informe de la administración es que el gerente general informa lo que pasó en el año en sus puntos torales. Por ejemplo, lanzamos un nuevo producto que no representó tanto. Por ejemplo,
hicimos una expansión de nuestras operaciones a otro país. Por ejemplo, se incrementaron los salarios en 10%, mientras que el presupuesto anterior, porque todo lo comparo con presupuesto, ¿verdad?, solo consideraba 5%, pero el salario mínimo se incrementó en 12%. Dios no lo quiera. Así es. Etcétera, ¿verdad? O sea, yo voy a dar como gerente general explicaciones sobre los puntos que tuvieron afección sobre los estados financieros o sobre el desarrollo del negocio. Lo más relevante, ¿no? Por ejemplo, remozamos la oficina y la pintamos. Pero sí puede ser, nos cambiamos de oficina. Ok, pero pero es algo relevante. Relevante. Y el relevante no simplemente es numérico, ¿verdad? El relevante a veces es también bien cualitativo. Ok. Por ejemplo, hicimos una encuesta sobre el clima laboral y mejoramos en relación a los resultados del año pasado en 20%. O hicimos una alianza y que no necesariamente implica egresos, y cómo esto abona a la estrategia. A las ventajas o a las desventajas del desarrollo de la empresa. Perfecto. Entonces a esto se refiere el informe de la administración. Sí. Entonces, una vez que ya vimos esto, ¿cuál es el otro de los muy importante, nombrar y remover a los administradores, al órgano de fiscalización si lo hubiere y determinar sus respectivos emolumentos. Se nota que está escrito por abogados. Cuando hablas de a los administradores, ¿te refieres al gerente general, gerente financiero, gerente de ventas, todos estos gerentes que pudieran haber dentro de la empresa? ¿O te refieres a En este caso a los miembros del Consejo de Administración? Ah, ok. Porque los miembros del Consejo de Administración es competencia de la Asamblea General nombrarlos. ¿Ellos deben estar en esta asamblea o por lo menos en una parte de la asamblea o no es recomendable ni necesario que estén? Ok, interesante. Primero, ¿quién preside la Asamblea General de Accionistas? Usualmente el presidente de la Junta Directiva. Okay, o sea que es un órgano subordinado, ¿verdad? Claro. Pero porque presidir no quiere decir votar, ¿verdad? Presidir es para llevar un cierto orden, organizar, etc. ¿Es conveniente que esté el gerente general? Sí. ¿Es conveniente que estén los miembros del Consejo de Administración? Sí. Tengan o no tengan acciones. Porque muchas veces también yo, gerente general, tengo un par de acciones. Claro. Yo, director vocal primero, también tengo un par de acciones. ¿Y entonces tengo que jugar 2 roles? No, en realidad solo uno, porque como lo importante es aprobar o improbar, entonces en mi rol de accionista, en mi rol de director presento, en mi rol de gerente general presento, pero en mi rol de accionista voto. Okay. Entonces voto sobre mí mismo. Ahora, usualmente el gerente general, a menos que sea el dueño, el fundador, no necesariamente tiene muchas acciones. Claro. Entonces, es nombrar a los integrantes del Consejo de Administración, sí, o a la Junta Directiva, ya sea que los ratifique o nombre nuevos. O al administrador único. Porque puede ser que no haya consejo, sino correcto, que sea un administrador único. Sí. Ok. Y además tiene que fijar lo que se le va a pagar. Sí. Y al órgano de fiscalización también. La Asamblea General de Accionistas nombra al auditor externo. Perfecto. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿cómo se nombra a este auditor externo? ¿Lo propone el gerente general? ¿Lo propone la junta directiva? Vamos al corte y regresamos. Continúa con nosotros ingresando a nuestras redes sociales. Encuéntrame en Facebook como MDA30. Me pueden encontrar en Facebook como facebook.com/JJLiber. Agréganos a tu Facebook. Para que siempre puedas llevar a tu hogar lo más delicioso, lo mejor de la tierra. En frutas y verduras, hoy, mañana y siempre, La Torre. Aprovecha esta semana el 30% de descuento en lechuga del Castillo Libra. Precio de oferta $2.90. La Torre.
Libertópolis y Más Negocios presentan Más Herramientas. Consejos prácticos para el mundo de hoy. Ser visionario tiene muchísimas ventajas. Tus clientes están contando en ti porque cuando ellos te están pagando y están invirtiendo en ti para que los apoyes, es para que los apoyes para ver cosas innovadoras y no para implementar cosas que ya pasaron, que ya no les va a servir. Son beneficios que es importante tanto para el equipo, pero también como para el cliente. Marcos Andrés Santil en Más Negocios. Libertópolis y Más Negocios presentaron Más Herramientas. Más Negocios, lunes a jueves, 19 horas, por libertópolis.com. A solo 40 minutos de la ciudad, encuentre el descanso que usted y su familia merecen. Hotel. Su negocio está incompleto si usted no aprovecha la capacitación de ITK para sus empleados. Llame al 1565 y dele a su negocio todo el potencial. Hágalo ahora. Te esperamos. Prepárate para el futuro. Con las soluciones tecnológicas de Tigo Business hechas a tu medida. Obtén estabilidad y velocidad empresarial con FiberTech, el internet a través de fibra óptica de Tigo Business. Desde 6 megas y telefonía ilimitada por 629 quetzales sin contrato. Para mayor información, marca al 2428-0099 o visita www.tigobusiness.com.gt. Tigo Business, una solución para cada negocio. Más negocios en tu smartphone. En Facebook Más Negocios y en Twitter @MásNegociosL. Agréganos. Y ahora en la San Martín, pues puedes aprovechar, ya está este festival de empanadas en la San Martín. Puedes disfrutar las empanadas de champiñones. Acabo de descubrir que hay unas de espinaca y queso crema, qué delicia, y también unas de loroco, si a usted le encanta el loroco y queso crema. A mí me gusta mucho el loroco y en esta temporada me lo disfruto aún más. Y también pues el Pyrex con trenza de almendra o los regalitos de la San Martín. Así que pase por el pan, aproveche y quede bien con su familia aprovechando este festival de empanadas. ¿A qué hora cerrarán para pasar comprando? Yo digo que deben cerrar como entre 9 y 10, hay de diferentes horarios, vamos a ir a revisar, pero entre 9 y 10 cierran muchos. Algunos cierran a las 9, otros cierran a las 10 de la noche, dependiendo de dónde andes. Muchísimas gracias por la pregunta, lo voy a confirmar. Nos manda una pregunta Freud, muchísimas gracias por quienes están compartiendo nuestra transmisión, gracias. Nos dice Freud, hola María Dolores, tu programa es como manantial de conocimiento, es como adelantarnos a lo que puede pasar en una empresa familiar. Muchísimas gracias y gracias a Chepe que también nos ayuda a ir entendiendo toda esa riqueza y complejidad de las empresas familiares, pero sobre todo la riqueza que tiene. Y Chepe. Tan riqueza que representamos el 70% del Producto Interno Bruto del mundo. Claro, y es que bueno, en Guate 105. Sí, es que todo empieza con empresas familiares. Chepe, ya hablamos de que nombran al Consejo de Administración y mencionaste el órgano fiscalizador y me dijiste que esos eran los auditores. La pregunta es, ¿cómo lo nombran? Si es por sugerencia del mismo gerente, de la junta directiva, ¿cómo? Una vez estás en la Asamblea General de Accionistas, María Dolores, como accionista o como representante de un accionista, pero tenedor de títulos de acciones, tenés iniciativa. Okay. O sea, yo vine aquí con una acción de las 40 millones de acciones que tiene esta empresa y quiero proponer a mi hijo para... Allá si gana o no gana, ese es otro punto. Y usualmente se les piden credenciales, ¿verdad? Y se somete a votación. Y una vez, pues, en otras palabras, tal vez lo que quiero decir es, ¿qué importa quién lo sugiere? La cosa es que quede nombrado y eso ya es un poquito más complicado, ¿verdad? Porque tengo que convencerlos. Y el otro tema que se debe tratar en estas asambleas, en las asambleas ordinarias, es lo de la parte de dividendos, que fue la que platicamos con la pregunta que nos hicieron. Sí. Que se deben decretar, o sea, se deben decir, ok, ya aprobamos los estados financieros, hay tanto de utilidades, tanto se va a pagar y se va a pagar de tal forma. Sí. Perfecto. Sí. Y de ahí los temas que se propongan al inicio de la asamblea, que es en el otros o dónde entra otros. En otros se tienen dos modalidades. Uno puedo decir hay alguien que tiene un punto que quiera agregar al principio,
pero otro es se somete a la general, se pregunta a la general si tienen algún otro punto, porque durante el transcurso de la reunión puede ser que se me ocurra algo y es válido. Es válido, perfecto. Y entonces ahí, ¿qué pasa? ¿Cada quien para su casa? ¿Se rompe la taza? ¿O que Sí. se hace un acta? ¿Esa acta la tienen que firmar los... Sí. ¿Y esas actas se la mandan después? Usualmente no es tan burocrático. Usualmente el acta queda en el libro de actas y lo puedo venir a consultar cuando quiera. Y lo firmas. Sí. ¿Y lo firman todos los que estuvieron presentes o no necesariamente? No necesariamente, porque la firma es necesaria para acreditarte como tenedor de acciones. Y esa es como pasar la lista. Es pasar la lista. Y esos fueron los que estuvieron en esa asamblea. Sí. Y ya no es necesario que la firmen. Sí. Perfecto. Y es más, una vez comenzó la asamblea, porque como siempre hay truquitos, ¿verdad? Se toma en cuenta el número de personas, el número de acciones que están representadas. Si tú te salís y ya estabas inscrita, pues ya estás ahí, no se puede romper quórum. Ah, ok. Perfecto, ya entendí. Sí, no es como los dipus. Como los dipus, claro. Ahora, hablaste de 2 tipos de asambleas. En este momento hablamos de las ordinarias. Sí. Y dijiste que habían extraordinarias. Entonces, las extraordinarias son aquellas en las que me voy a reunir para tratar cualquiera de los siguientes asuntos. El número 1 es modificación a la escritura social. Ah, ok, ahí es de modificar. Sí. Estamos hablando de la Constitución. Sí, entonces miren, no me gusta que la mayoría sea el 50+1 para este tipo de decisiones. Lo que quiero proponer es que para la compra para inversiones de más de $1 millón sea el 80% de los votos. Me lo estoy inventando. Claro, pero es cambios a la escritura. La otra es creación de acciones de voto limitado o preferentes. Es interesante, ¿verdad? Porque las acciones preferentes suena como que tienen más ventajas. Que son preferenciales. Pero... No, aquí las preferentes son donde recibís dividendos pero no votás. Ok. ¿Y se pueden crear estas acciones? Sí. La otra es la adquisición de acciones de la misma sociedad. ¿Saben qué? María Dolores quiere vender y la empresa quiere comprar. Eso se somete. Ahora, cuando dices la empresa quiere comprar, ¿quién realmente compra? La empresa. ¿Y la empresa es otro socio? Sí. ¿Y quién representa? La empresa lo que quiere decir es entonces que tiene sin repartir 40% de las acciones. Voy a poner un ejemplo que tal vez no es tan bueno, pero creo que lo ejemplifica. Por ejemplo, el Banco de los Trabajadores aquí en Guatemala, cuando se abrió, todos los que estábamos trabajando teníamos que comprar acciones en función de nuestro salario, ya no me acuerdo cómo era. Muchos nunca reclamaron su título. Muchos lo reclamaron, pero se murieron. Muchos lo reclamaron, como en mi caso, pero como yo pensaba que apenas 10 quetzales costaba y que eso no me iba a representar nada, lo vendí. Entonces, hoy en día, el Banco de los Trabajadores tiene un montón de dividendos que no ha podido repartir porque no está el porque no socio. hay quien los reclame. Sí. Ok. Entonces, esas acciones, el Banco de los Trabajadores la pudiera comprar. Bueno, se puede o no se puede si no hay a quien comprarle. Claro. Entonces, la empresa puede comprar acciones. Sí, okay. Sí. Y después puede revender, por supuesto, ¿verdad? Aumentar o disminuir el valor nominal de las acciones. Nominal, porque el de mercado no lo vas a alterar tú con un decreto, ¿verdad? Y cualquier otro asunto para que sea convocada, aun cuando sea de la competencia de las asambleas ordinarias. ¿Cuál es este? Por ejemplo, el que dijimos, no me gustó que el reparto de utilidades haya sido, no me gustó que las utilidades reportadas sean las que deben ser, entonces quiero investigar. Entonces convocamos a una asamblea extraordinaria para ver específicamente ese punto. Una de las características de las asambleas extraordinarias es que se debe mencionar el tema o los temas a tratar con anticipación, para que no me agarren sin saber, ¿verdad? Quiero cambiar a un director y no me lo decís, y ese director soy yo y no llego. Claro. Entonces se debe mencionar el tema específico. Y ya estamos por irnos, pero falta un tema que me gustaría que lo habláramos, es ¿cómo se convoca? Igualito que las ordinarias.
con la anticipación debida que está especificada en el acta de constitución. Algunas son 3 semanas, otras es 1 mes. Y deben ser publicados en el órgano oficial y un otro periódico de mayor circulación. No importa cuántos seamos, no importa que seamos 2 socios y que yo ya le dije al otro que nos juntemos para tener nuestra asamblea. Sí importa. Si la asamblea, por la razón que fuera, puede ser totalitaria, no se necesita la convocatoria. Totalitarias llegan todos los socios. No, pero todas las acciones. Tienes razón, todas las acciones. Sí. Ahora que dijiste eso y ya para irnos rápidamente, yo tengo mis acciones, pero no puedo llegar por cualquier cosa. Me las das a mí. Vivo en otro país, ¿puedo nombrar como un representante? Sí, porque aquí la titularidad, por así decirla, viene dada por el título de la acción. Ajá. Contrario a la junta directiva o consejo de administración, donde la nombrada es María Dolores. No es porque María Dolores tiene 10% de las acciones. No es la dueña de ese puesto. Correcto. En cambio aquí yo sí soy la dueña de esas acciones y puedo mandar a alguien que me represente. Sí. Perfecto. Incluso María Dolores puede representar sus propias acciones más las de Chepe. Más las de tu mamá, más las de tu cuate. Y obviamente me imagino que se documenta esa. Se documenta. No, yo vengo en representación. Fíjese que me dijo mi amigo. ¿verdad? Aquí está el WhatsApp. Sí. Okay. Y por eso es que la pasada lista que tú le llamaste es importante al principio de la asamblea. Si no entro. Claro. Tengo que demostrar el por qué el que es válido que yo esté ahí. Sí. Perfecto, pues muchas gracias, Chepe. Así que Gracias. hay que ponerse pilas porque de aquí a abril hay que hacer estas asambleas. Sí, y esperamos que entonces el próximo jueves tengamos a una persona para que nos cuente un poquito sobre su experiencia como un consejo de administración de una empresa familiar. Perfecto, platiquemos de eso entonces la siguiente semana. Muchas gracias. Que tengan un excelente día y una noche, que hayan tenido un excelente día y una excelente noche. Nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 7 de la noche en Más Negocios. Y muchas gracias a quienes compartieron nuestra transmisión, muchas gracias a quienes nos acompañaron durante esta emisión y muchas gracias por sus comentarios. Que tengan una excelente noche y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Libertópolis presentó a